Buenas tardes, apreciados aprendices. Mi nombre es Víctor Hugo Medina Loaiza. Soy su tutor virtual de inglés. Soy el encargado de darle seguimiento a las actividades correspondientes a bilingüismo. Vamos a dar 3 minutitos más a ver quién se conecta y damos inicio formal a nuestra sesión en línea. Bueno, muy bien. Voy a compartir la pantalla mientras vamos hablando, vamos viendo de qué se trata todo esto y así podemos nos va a rendir un poquito mejor. Bueno, muy bien. Espero que estén viendo acá la pantalla. Vamos a dirigirnos a nuestro grupo Animación 3D. Recuerden que siempre es muy importante leer los anuncios, estar siempre al tanto de lo que nos está presentando el instructor vocero. Aquí pues la última noticia, el anuncio sobre la sesión en línea en inglés. Después de esto, bueno, quiero mostrarles algo directamente desde el cronograma, porque esta semana y la otra pues vamos a tener diferentes tareas de bilingüismo, pero hoy solo vamos a socializar 2 actividades. Vamos a socializar 2 actividades. Vamos a abrir acá el documento. Muy bien, acá tenemos el documento, este es nuestro cronograma.
está a su disposición también. Y si vamos por acá abajo, nos vamos a dar cuenta que tenemos actividades. Tenemos actividades para el 20, para el 24, para el 26 y tenemos una para agosto. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a socializar estas actividades del 20 y el 24, que son video entrevista virtual y la crónica, que inicia el 24, pero va hasta agosto. Vamos a tener tiempo suficiente para realizar la actividad. Entonces es bueno también que visiten el cronograma y lo estén visualizando. Entonces no olvidemos que hoy vamos a hablar de la actividad entrevista virtual y crónica. Muy bien. Vamos de nuevo acá a nuestro curso. Ya visitamos el cronograma. Vamos a ver vamos a ir acá a la parte pues, ya que nos compete, donde vamos a encontrar las actividades. Vamos a mirar acá nuestra actividad de proyecto 2. Y vamos a revisar nuestra guía de aprendizaje. Siempre es importante visitar la guía de aprendizaje. Es indispensable, es lo primero que debemos hacer. Visitar la guía de aprendizaje. En esta guía de aprendizaje, pues ustedes encuentran las diferentes actividades, los diferentes resultados de aprendizaje de los demás instructores, ¿cierto? Entonces, pues allí en la guía de aprendizaje vamos a buscar las actividades de inglés. En este caso, por lo general están en la última parte de la guía de aprendizaje. Entonces, ¿cómo buscamos? Podemos filtrar por la palabra bilingüismo o simplemente buscamos el nombre de la actividad. O podemos también hacer la búsqueda del resultado de aprendizaje asociado. Por ejemplo, acá tenemos interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita. Si vemos acá en el cronograma, si vemos acá el resultado, dice interactuar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales, reportar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales pasadas y futuras. Allí encontramos las actividades video entrevista virtual y crónica. Entonces, tenemos acá la actividad de aprendizaje, reportar opiniones sobre situaciones cotidianas. Reportar opiniones sobre situaciones cotidianas. Es el mismo, ya sabemos que es este resultado de aprendizaje, que es ese material. Entonces siempre es importante leer la guía de aprendizaje. Dice, dentro del desarrollo de las competencias comunicativas en inglés es fundamental ser capaz de expresar opiniones y puntos de vista acerca de las situaciones a las que el aprendiz se enfrenta diariamente, tanto en su contexto social como en su contexto laboral. El aprendiz está llamado a ser un observador y crítico. Recordemos pues que esto es un aprendizaje autónomo y pues depende de ustedes aprender hasta dónde quieren llegar. Por esta razón es muy importante que conozca la estructura y el vocabulario apropiado para dar su opinión acerca de diferentes temáticas relacionadas directamente con su quehacer profesional. Es importante seguir las indicaciones del instructor en cuanto a la mejor manera de apropiar el material del curso y la correlación que tiene este con el programa de formación. Entonces dice, duración 48 horas, material de formación. Para el desarrollo adecuado de las evidencias del aprendiz debe apropiar los contenidos del componente formativo
cuando vayamos allá a ese material, debemos basarnos en el material Level 2, porque hay dos Level 2 a 1.1 y Level 1.2. En este caso nos compete el Level 2 a 1.2 para poder realizar las actividades. Entonces, como dijimos anteriormente, vamos a socializar la actividad, videoentrevista virtual, y vamos a socializar la crónica. Acá tenemos la primera actividad que vemos es el cuestionario, pero el cuestionario es para agosto, entonces el cuestionario no lo vamos a socializar hoy. Vamos a buscar la siguiente evidencia que dice videoentrevista virtual. Y la siguiente es la crónica. Pero muy bien, leamos la videoentrevista virtual. Dice, con el apoyo de uno de sus compañeros y una vez apropiado el material de estudio del segundo nivel, realice un video en el cual realice una presentación de una entrevista de trabajo, postulándose para un empleo relacionado con su perfil profesional. Luego de ser entrevistado, intercambie el rol con su compañero para ser el entrevistador. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sugiere la actividad es que yo me reúna con un compañero del grupo para realizar la actividad. Obviamente, pues difícilmente voy a encontrar uno que viva en la misma ciudad, cerca a mí, para poder hacer el video. Se sugiere hacer una conferencia virtual entre los dos y grabarla. Pero yo sé que es muy complicado. Ya les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Dice, durante la entrevista debe responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Tell us about yourself. Tell us about yourself. It's like, hable de usted mismo. Hable de usted. Number 2, what motivates you? What motivates you? What is your motivation? What is your motivation? Recordemos que es como una entrevista de trabajo, entonces vamos a pensar en que mi motivación va a ser algo como get ahead, como salir adelante. My family motivates me. La familia puede ser un motivador. ¿Qué no es un motivador? De que yo no puedo hablar en una entrevista de trabajo. My dog is my motivation. My boyfriend is my motivation. Pues yo creo que hablar de la mascota, hablar del novio en una entrevista de trabajo, no sucede, no aplica. What are your hobbies? Your hobbies. Los hobbies, las actividades que haces en el momento libre. Practice sports. I like to read. I like to practice English. Recordemos que es una entrevista de trabajo. Entonces vamos a tratar de lo que yo diga esté pues como relacionado a algo laboral o algo intelectual o que no demuestre tanto ocio como my hobbies is sleeping all day, my hobbies is I don't know, go to party, yes. Vamos a buscar algo adecuado. Question 4. What are your future plans if you get this job? Vamos a pensar en cuáles son mis planes futuros si yo tuviera ese trabajo. Por lo general, si yo tengo un trabajo, pues voy a pensar en que voy a crecer en el trabajo, en que voy a ser el mejor empleado, en que voy a ayudar a la empresa a salir adelante. Entonces vamos a pensar en eso. What are your future goals or what are your career goals? O bueno, perdón, en la 4. What are your future plans if you get this job? Future plans, for example, if I get this job, I will try my best. I will try to contribute to company development, to business development. I want to
put all my knowledge in service of the company. Yes, things like that. ¿Cómo puedo ayudar yo al lugar de trabajo? Number 5 dice, what are your future goals or what are your career goals? Yes, vamos a pensar como en esos objetivos futuros, pero relacionadas a mi carrera. Si yo estoy estudiando 3D animation, entonces pensemos que, yeah, in the future, I would like to continue studying. I would like to study a master's on animation, or I would like to have a major. I would like to go to the university and study systems engineer. I think that is good for my profile. Yes, vamos a pensar en términos de estudio, de mi carrera, o I would like to run my own company. Yes. Number 6, what do you see as a major success in your life? ¿Cuál ha sido el éxito más grande de su vida? Recordemos, entrevista laboral. Un major success no va a ser haber ganado el campeonato de FIFA con los amigos, haber ganado el campeonato de microfútbol del barrio, haber conseguido la novia más bonita. No, anything like that. What are your major success in your life? Podemos pensar en estudios, de haber alcanzado un logro significativo como I worked and I helped my mom to get a house, or I worked hard and I could pay my university, or I could start to study and get a stable job, kind of that. Cosas así, cosas más relacionadas a lo laboral, algo que diga, bueno, sí, significativo. 7. Why did you leave your last job? ¿Por qué dejó su último trabajo? Quizá nunca hemos trabajado, o quizá sí he trabajado, pero recordemos que estamos haciendo una entrevista de trabajo, nos tenemos que meter en ese papel. Y en una entrevista de trabajo, pues yo no voy a decir que I got fired because I didn't have a good performance, o sea, que no tuve un buen rendimiento. No, just say probably I finished my contract because I was looking for new challenges. Sí, estoy buscando nuevos retos. I finished to work there because the contract finished, because the company closed out, things like that. Vamos a pensar de esa manera. Yes. 8. Where do you see yourself in 5 years? ¿Dónde te ves en 5 años? Okay, I see next to my girlfriend in a beautiful house. Yes, beautiful house aplica, pero next to my girlfriend, no. Pensemos podemos decir eso, sí, pero pensemos en tener un hogar. In 5 years, I would have a beautiful house, a beautiful family. I would have a stable job, a nice place where I can go to work, and yes, vamos a pensar de esa manera. Son 8 preguntas que les voy a dar respuesta. ¿Cómo podemos hacer el video? Si ustedes encuentran fácil comunicarse con un compañero y hacer el video con el compañero y grabar la sesión, grabar la conversación y enviar esa evidencia, está bien. Do it. Pero podemos hacer la entrevista de esta manera. Ustedes van a poner la cámara como si fueran a hacer la entrevista, ¿ok? Y pues primero dicen la primera pregunta, tell us about yourself. Y responden, about me, okay, I'm Victor, I'm an English teacher. I have been working for 14 years. Actually, I work at Sena and at university.
I consider myself a responsible person. Yes, y respondemos la pregunta. Después, what motivates you? My family motivates me and myself because I want to improve. I want to be better in my job. I want to achieve a different professional goals like a person. I want to improve my lifestyle. Yes. Después podemos decir, what are your hobbies? My hobbies are, yes, mejor dicho, nos hacemos la pregunta y luego la respondemos. Lo importante es pensar que vamos a hacer una entrevista de trabajo. Entonces voy a responder en relación a un trabajo. La información que voy a dar es a un trabajo, como a tratar de quedar bien en un trabajo, ¿sí? Entonces todo esto de me gusta comer mucho, mi novia, salir de parranda, todo eso, just let aside. We are going to concentrate things related with a job, with an interview, something formal. Yes, don't forget that. Muy bien, dice, para realizar la grabación de una entrevista virtual puede programar un encuentro sincrónico a través de Skype, Zoom, Meet o Teams con su compañero de trabajo y realizar la grabación de la entrevista para luego guardarla. Pueden hacerlo de esa manera o lo pueden hacer de la manera que les dije. Ustedes con su cámara graban abren una sesión en Zoom, puede ser. Se hacen las preguntas y responden. Guardan la grabación y la cargan como evidencia. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto a entregar. Video de la entrevista virtual de trabajo. Una vez finalizada la grabación de la entrevista, debe cargar un video a YouTube o Vimeo con su cuenta de correo personal o institucional. Compruebe que no tenga restricciones de visualización para que pueda compartir el enlace. Formato PDF con los datos básicos del entrevistado, entrevistador y URL del video. Tenga en cuenta que se debe garantizar su visualización. Una extensión de 3 a 5 minutos para que el video de la evidencia remita al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio. Video entrevista virtual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después de hacer el video, lo vamos a cargar a YouTube. Yo creo que todos tenemos una cuenta en YouTube. Vamos a abrir esa cuenta en YouTube. Si no la tenemos, abrimos una cuenta en YouTube. Cargamos nuestro video. Vamos a crear un documento en Word donde vamos a poner nuestros datos personales y donde vamos a pegar el link de ese video que está en YouTube. Y ese documentico PDF es el que vamos a enviar. ¿Cómo reviso yo? Entro, abro el PDF, doy clic en el link y puedo visualizar su video. De esa manera vamos a funcionar. Dice, bueno, recordemos que para esta actividad tenemos que visitar el Level 2, A1.2. Muy bien, ahorita lo vamos a visualizar. Tenemos otra actividad, que es la crónica. Esta crónica tiene un poco más de tiempo para ejecutarlo, no es tan pronta, tiene un poco más de tiempo, pero igual hoy la vamos a socializar para que la vayan haciendo, para que la vayan teniendo en mente. Dice, seleccione un personaje icónico y con trayectoria importante en el mundo de acuerdo con su perfil profesional. Por ejemplo, en moda, un personaje icónico es Agatha Ruiz y busque en internet información acerca de él o ella. A partir del personaje seleccionado, realice una crónica escrita con los hechos más importantes y las situaciones más relevantes en la trayectoria profesional del personaje. O sea, vamos a buscar una persona, un animador famoso, o que producer, alguien familiar, alguien de pronto de que yo vea tutoriales o alguna figura, Bill Gates, I don't know, yes. Alguien relacionado a nuestro mundo de animación o una persona que sea muy bueno en storyboard o una persona que sea muy bueno usando algún programa en Java, en fin, I don't know. Y vamos a hacer una crónica. ¿De qué se trata? Es de escribir el nombre de la persona y escribir como esos logros que ha tenido esa persona.
Obviamente primero vamos a identificar la persona. For example, his name is Bill Gates, he is 50 years old, he is, decimos el título que tenga, o, okay, he's the CEO of the company, and after that, empezamos a decir qué logros ha tenido. Yes, Bill Gates has created software, Microsoft. Bill Gates has a foundation. In 1996, Bill Gates creates or configures a virus. Yes, I don't know. Vamos a hacer la crónica. La crónica, esos logros importantes de esa persona. Dice, crónica de una persona icónica. Extensión, el documento escrito será máximo de una página y una extensión entre 200 y 500 palabras, con el tipo de letra Arial, tamaño 12, interlineado. 1.5 es ideal para tener cuidado con las estructuras gramaticales utilizadas. Estas deben ser coherentes con las temáticas estudiadas en el material de estudio. Dice un documento Word y se deberá exportar a PDF. O sea, debemos de mandar un texto en PDF. Dice que una página, de pronto es algo largo. Recordemos que cuando vamos a hablar de la persona, podemos identificar primero el nombre, his, después podemos decir la edad, he is 45 years old, he's from United States, he studied system engineer at the University of Massachusetts, he lives in New York with their family. He studied at the University of... Y después de eso, sí podemos empezar a describir todos esos logros que ha tenido. During his life, Bill Gates has achieved different goals. Y podemos empezar a hacerlo con fechas. In 1994, he developed Microsoft with Antonio Banderas, for example. After that, después de eso, he sold the company for $6 million, yes, y vamos a empezar a enlistar. De pronto no una hoja entera, pero pues sí tiene que rebasar siquiera media hoja, yes. Tengamos en cuenta acá usar Arial 12 y 1.5 de interlineado. Es importante. Pero antes de realizar estas dos actividades, ¿qué debemos hacer? Debemos visitar el material A1. Debemos visitar el material Level 2, A1.2. ¿Y cómo visitamos ese material? Debemos ir atrás. Ya leímos nuestra guía de aprendizaje y vamos a ir a mirar el material de formación. Y dice que es el Level 2 A1.2. Level 2 A1.2. Entonces vamos acá y vamos a abrir el A1.2. Dice que vamos a encontrar en este material Food and Restaurants, vocabulario, expresiones que uso en Food and Restaurants. Después voy a encontrar What Happened, Traveling Around the World. Entonces es importante que revisemos cada uno de estas partes del material. Lo más importante del curso no es enviar las evidencias. Seguramente ustedes van a enviar las evidencias y las van a hacer bien. Pero este material es el significativo, porque en este material yo voy a encontrar los temas, voy a encontrar el vocabulario, voy a encontrar la gramática, que en sí me va a servir a mí para mejorar. Siempre lo más importante es este material y es muy didáctico, entonces sería muy bueno que siempre lo visitemos, casi que obligatorio, that's mandatory. Recuerden que es muy interactivo
tengo que sacar tiempo para visitarlo, 20 minutos, media hora, pero yo sé que no se van a aburrir y es muy, muy, muy bueno. Recordemos que estamos en food and restaurants. De pronto podemos intentar ir un poco más rápido. Food and restaurants. In this learning activity, you will learn about useful language to describe food and beverages. Also, you will learn useful language to interact in a restaurant and place an order. Okay, great. Vamos a aprender vocabulario para describir food, beverage, o sea, bebidas, y algunas frases que yo uso en el restaurante. Yes. Entonces siempre es importante visitar el material. Recuerden que siempre tenemos por acá algo de Introductory contextualización. material. Dear learner, Tenemos algo de contextualización, comprehension y luego son practice. Y al final tenemos unos ejercicios de pronunciación muy, muy, muy buenos, muy significativos para realizarlos. Entonces vamos primero con el introductory material. Dice, this material will help you to study topics related to learning activity. We are going to start by studying some vocabulary and expressions related to food and restaurants. Then we will see the language used in interacting the context. Great. Entonces, vamos a encontrar food, there is, there are. There is, there are es hay. Hay. Cuando yo digo hay dos estudiantes, there are. Cuando es un plural, there are. Cuando es solo uno, there is. Hay un profesor, there is one teacher. Hay 30 estudiantes, there are 30 students. Hay 5 actividades, there are 5 activities. Hay un carro, there is one car. Muy bien, después tenemos los contables e incontables. ¿Cuáles son los sustantivos que yo puedo contar y cuáles son los que no puedo contar? Es muy interesante porque es un poco diferente en inglés que en español. Habrán unos que sí son muy parecidos, pero otros no. Por ejemplo, music. Yo la música no la puedo contar. Yo no puedo decir one music, two music, three music. No. Pero si yo digo un disco, dos discos, tres discos, sí los puedo contar. One disc, two discs, three discs. Yes, that's different. Y tenemos como algunas expresiones, por ejemplo, some, any, much, many, a lot of. Y tenemos cómo ofrecer y cómo preguntar por comida. Interesante, muy interesante esta parte. Entonces vamos a ver, vamos a movernos por acá. We have some vocabulary, yes. Yogurt, cheese, ice cream, eggs, milk, butter. Le podemos escuchar. butter, Butter, cheese, cheese. Lo importante es que cuando hagamos esto, yo reproduzca el sonido y yo lo repita. milk, Milk. Yo lo escucho y lo repito. Milk. Para poder hacer el ejercicio. No solo lo leo ahí ya, that's it, now. mushroom, 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 mushroom. Yes, mushroom. Hay una palabra muy interesante por acá que es lechuga, pero no está. broccoli, cabbage, celery, Porque lechuga is like, I love this. I miss the word. Como decimos lechuga? It's a kind of letters, kind of that. We have some meat. We got meat, jam, bacon, sauce, sausage, fish, sorry, drip,
chicken, los chickens. Shrimp. Shrimp. Some grains, bread, pasta, nuts, rice. Yes, tenemos un vocabulario, mucho vocabulario. We have about beverage, water, milkshake, tea, coffee, juice, wine, beer, soda, cocktails. A lot of vocabulary. Different presentations, bag, bottle, box, can, cup, cartoon. Yes, muy bien, súper. Mucho vocabulario. Miremos acá, Number 2. There is, there are. miremos acá A. esta parte. There is, there are. Miremos acá esta parte. We have there is and there are. There is, singular, una cosa. An apple, una manzana. There are, plural, plural. Varias cosas. There are eggs in the fridge. Hay huevos. There is an apple, una manzana. Is there any milk? Are there carrots? There is not, cuando yo quiero decir no hay. There is not any milk in the glass. There are not any bananas. No hay bananas. Entonces tenemos acá, let's see some examples. There are some tomatoes. Miremos que tomatoes está en plural, varios tomates. There is a bottle of wine. Hay una botella de vino. A bottle of wine. There is an apple, una manzana. There aren't any bananas. No hay nada de bananas. There isn't any milk. No hay agua. Any water, sorry. Is there any meat in the fridge? ¿Hay carne en el refrigerador? Are there any eggs in the fridge? ¿Hay algunos huevos en el refrigerador? Muy bien. Ahora miremos a ver de qué se trata esto de contables y no contables. Esta parte de contables y no contables se refiere a que hay algunas cosas que yo puedo contar en inglés y otras no. Por ejemplo, milk. Ya que salió milk acá, yo no puedo decir one milk, two milk, three milk, four milk. Yo no puedo decir una leche, dos leches, tres leches. Tal vez en español yo lo digo, pero en inglés no. Pero si yo me refiero a leche, pero en términos de vasos, one glass of milk, two glasses of milk, three glasses of milk, es diferente. Entonces, es bueno que revisemos todo este material y luego hagamos los ejercicios que encontramos acá. Entonces, es importante visitar toda esta parte de contextualización y luego toda esta parte de comprensión. En esta parte de comprensión se tienen en cuenta muchas de las conversaciones que están en contextualización. Entonces es bueno ver todo contextualización para pasar obviamente a comprensión, porque acá vamos a encontrar preguntitas relacionadas a el material anterior, a la parte de contextualización. Y si no le prestamos atención, pues no va a haber manera de cómo responder acá. Tengamos eso en cuenta. Y ojalá saquemos el tiempo para practicar esta parte de pronunciation. Pronunciation. Listen to the following words, pay attention to the pronunciation of the vowel in each word, then say them aloud. O sea, escucho y repito. Escucho y repito. Let's see. Vamos a abrir el audio. If there are more than 2 vowels in a word, pay attention to the one in the underlined syllable. O, as in tomato, coconut. Oh, A, tomato. as in Tomato, coconut, strawberry, my course, order, pork. Yes. Todos tienen un sonido diferente. Entonces, ¿qué hago yo? Vowel sound do you hear? Vamos a dar, por ejemplo, acá. tomato, Tomato. Vamos a repetir. coconut, Coconut. Vamos a repetir. strawberry, Strawberry. main course, Main course. order, Order.
Pork. Pork. Yes. La idea es escuchar y repetir, escuchar y repetir. De esta manera puedo practicar mi pronunciación. Escucho y repito. Muy similar en español. Yo escucho y repito. Escucho una canción, la repito tanto que me la aprendo. Así, también vamos a visitar el material de What Happened. Vamos a ver de qué se trata What Happened. Vamos a ver si podemos ver What Happened. Recuerden, importante visitar el material. También porque en la guía de aprendizaje más adelante va a haber la actividad que se llama cuestionario. Y esa actividad cuestionario se trata de todo este material. Entonces va a ser importantísimo visitar el material para poder realizar esa actividad cuestionario. Que también hay que hacerla. Vamos a ver What Happened. ¿De qué se trata este What Happened? Dice que en esta segunda actividad vamos a practicar lo que es el pasado, was and were, dates, years, decades and centuries, simple past tense, regular and irregular verbs, important moments, coordinated connectors, so, but, subordinated connectors, because, although, and vocabulary related to vacations. Interesante. Vamos a hablar del pasado, pasado simple, y de algunos conectores. ¿De qué se trata el pasado simple? El pasado simple es cuando yo digo, yo cociné, yo trabajé, yo viajé, yo fui a Bogotá, yo tomé clases. Ese es el pasado simple. Sujeto, verbo en pasado y el complemento. Entonces vamos a ver, what happened? ¿Qué pasó ayer? What happened? Entonces dice, read the following text, then do the comprehension activity. Lea el siguiente texto y después realice las actividades de comprensión. Aunque por acá yo creo que nos perdimos de algo. Dice, this material will help you to study the topics related to learning activity 2. Este material le permitirá estudiar los temas relacionados con la actividad de aprendizaje. El verbo to be en pasado, was, were, fechas, simple past, memorable moments, and connectors, y vacations. Está muy carnudo este material. Primero, recordemos el verbo to be. El verbo to be es el verbo ser o estar. ¿Por qué es tan famoso el verbo to be? Porque se trata de ser o estar. Yo soy o yo estoy. Tiene dos significados directos. Yo soy o yo estoy. Let's say, I am, yo soy, yo estoy. You are, usted es, usted está. O ustedes son, ustedes están. Puede ser plural también. He is, él es, él está. Así tenemos she, it, we, and they. Pero acá están ya en pasado. Entonces, por ejemplo, si I am, yo lo cambio por I was. Yo fui, yo estuve. El you are, yo lo cambio por you were. Usted era, usted estaba, o ustedes eran, ustedes estaban. He was, él era, él estaba. She was, ella era, ella estaba. Like, eso fue, eso estuvo. Nosotros fuimos, nosotros estuvimos. Y they were, ellos estuvieron, ellos fueron. Entonces miremos acá algunos ejemplos. Dice, I was at the supermarket. Yo estuve en el supermercado. You were at school. Uy, estuviste en la escuela. He was an engineer. Él fue un ingeniero. She was your French teacher. Uy, ella fue tu profesora de francés. Fue o estaba. De manera negativa, simplemente le vamos a agregar el not. Entonces yo voy a decir was not, were not.
I was not at the supermarket. She was not. He was not. You were not. We were not. And they were not. Y después el complemento. Yo no estuve en la fiesta. Él no estuvo en la escuela. Él no era un ingeniero. Yes. ¿Y cómo hacemos para la pregunta? Simplemente vamos a poner el verbo to be al inicio. Was she at supermarket? Yes, she was. No, she wasn't. Es muy importante revisar, es muy importante realizar este material. Como les digo, acá está el conocimiento, acá es donde yo voy a aprender, acá está la gramática. Si de pronto hay algo que no nos queda claro, me pueden escribir a mí o simplemente en internet podemos encontrar mucha información relacionada a esto, videos, explicaciones en español y en inglés, o está el instructor de inglés del curso que también les puede ayudar. Tengan eso muy en cuenta. Estamos ahí muy pendientes de lo que necesiten. Así podemos ir realizando las actividades. Dates and decades. Vamos a ver cómo puedo expresar yo los años, cómo puedo expresar yo los meses, los días. If you write, ¿cómo escribiríamos en 1700? 1700. 1983. 1983. 2004. 2004. O también podemos decir 24. 2014, podemos decir primero 2014, or you can say 2014. Interesante. ¿Cómo puedo escribir yo la fecha? Puedo escribir el mes, el día y el año. O puedo escribir 7 of March and the year. O lo puedo escribir de esta manera, o podemos escribirlo like this. Pero esto después es muy similar a este. Yes, podemos escribirlo de esa forma. ¿Y cómo lo podemos decir? Decimos que el 7 de marzo de 1600. We'd say 60 hundred of the 7th of March, 1600. The 22nd of June, 1939. Or June 22nd, 1993. December the 15th, 2013. 2013. Or December 15th, 2013. Yes, así lo podemos expresar. No solo cómo lo escribo, sino cómo lo pronuncio. Siempre es importante revisar cómo lo escribo, porque siempre vamos a escribir la fecha. Uno fácil es el mes, el día con el TH y el año. Fácil. Eso es muy fácil. Así debemos ir revisando el diferente material del curso para poder realizar las actividades, para poder realizar el cuestionario, que va a ser una de las evidencias que vamos a tener más adelante, que está siempre de primera allí, pero como tenemos tiempo para realizarla hasta agosto, por eso la vamos a tener ahí simplemente para socializarla más adelante. Por ejemplo, ¿cómo vamos a decir los años 20? The 20s, the 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s. Los 90, los 80, los 70. We can express that in that way. For example, the 60s were a great decade. Music in 50s was amazing. Okay, talking about centuries, ¿cómo hablar sobre los siglos?
A century is a period of 100 years. To write centuries, use cardinal numbers. Vamos a usar los números cardinales. Ejemplo. We are in 21st century. 21st century, yes. Siglo XXI. Now, tenemos acá una pequeña explicación del pasado. Recordemos que en el pasado tenemos, o en inglés, tenemos verbos regulares e irregulares. ¿De qué se trata esto? El verbo regular y el verbo regular e irregular son los que. El verbo regular, para formar el pasado, le agrego ed. Y el verbo irregular son los verbos que cambian, que cuando yo los escribo en el pasado son diferentes. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si por acá tenemos algunos ejemplos. Esta lista es de algunos verbitos muy cortica, regulares, que para el pasado les agregamos ed. Entonces, por ejemplo, yo digo wash y el pasado es washed. Yo digo call y el pasado es cold. Yo digo cook, pero el pasado es cooked. Yo digo open, pero el pasado es opened. Miren que para formar el pasado le agrego ed. Ed. Y tenemos algunas reglas. Porque, por ejemplo, podemos encontrar verbos regulares que terminan en e. Si terminan en e, simplemente le agrego la d. Si terminan en o, le agrego la ed. Si terminan en y, en vocal y, les agrego ed. Si terminan en consonante y, le cambio la y por i latina y le agrego ed. Esas son algunas de las reglas. Después, si el verbo es de una sílaba, plan, miremos que plan yo lo pronuncio de un solo golpe, plan. Y termina en consonante, vocal, consonante. Mire que acá termina consonante, vocal, consonante y es de una sílaba, plan. Yo lo pronuncio de un solo golpe, plan. A esto les agregamos otra consonante y el ed. Tengamos eso muy en cuenta. Después de haber revisado estos verbos, podemos ver los verbos irregulares. Los verbos irregulares son los que para la forma pasada cambian. Por ejemplo, el verbo to be en pasado es was and were. El verbo become, became, miremos que cambia. Begin, began. Break, broke. Bring, brought. Build, built. Buy, bought. Catch, caught. Choose, choose. Come, came, did, yes. Estos son verbos irregulares. En Internet podemos encontrar una lista muy grande, vasta, de todos los verbos. Lo importante es que practiquemos y ojalá nos aprendamos los más usados, los que más usamos nosotros, los que más vamos a encontrar por allí. Después de reconocer estos verbos, podemos pasar a formar unas oraciones. Por ejemplo, en presente yo digo, yo estudio en el SENA, I study at SENA. Pero en pasado yo digo, I studied English at SENA. Yo digo, yo pinto mi casa, I paint my house. Pero en pasado yo digo, I painted my house. Yes, tenemos unas oraciones en presente. Simplemente el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Pero ¿qué va a pasar cuando yo vaya a escribir una oración interrogativa o una oración negativa? Para esto yo tengo que usar un auxiliar, que es el auxiliar did. Did es un auxiliar. ¿Por qué es un auxiliar? Porque acá donde yo lo estoy usando no tiene un significado. Simplemente cumple una función de auxiliar, que lo necesito para crear la oración. Y ya.
no significa nada. Simplemente dice, yo no estudié en el SENA. Dice, yo no pinté. Yo no rompí la ventana. Yo no hablé. Y siempre que yo uso el auxiliar did, el verbo ya va a quedar normalito. Ya va a quedar en su forma infinitiva. Ya no voy a tenerle que agregar ed y ya no voy a tener que escribirlo de manera diferente. De igual manera, cuando es una pregunta, yo uso el auxiliar did. No tiene significado. Y esta oración sonaría como tú estudiaste en el SENA. Usted estudió en el SENA. Yes, I did. No, I didn't. Sí, yo estudié. No, yo no estudié. Eso es una respuesta corta. ¿Por qué corta? Porque pues, no necesito decir, yes, I studied at SENA. No, I didn't study at SENA. ¿No? Si yo digo, yes, I did, se entiende que sí, se estudié. O no, I didn't. No, no estudié. Entonces, de la misma manera, yo digo, did you break the window? Yes, I did. No, I didn't. Did he speak Spanish in the class? Yes, he did. No, he didn't. Did she watch a good movie? She did. No, she didn't. Para la oración interrogativa usamos el auxiliar did. Para la oración negativa usamos el auxiliar did not. Pero en una parte diferente de la oración. Tengamos eso muy en cuenta. Y revisar todo el material porque es muy, muy interesante. Yes. Quiero recordar algo. Voy a compartirles por acá. Solo mostrarles algo. Quiero mostrarles que recuerden que vamos a realizar la actividad entrevista virtual y crónica. En la entrevista virtual voy a responder las preguntas que están en la guía de aprendizaje. Que pueden hacer la presentación ustedes solo. Puede trabajar usted solo, preguntándose y respondiendo las preguntas. Que debe cargar el video a YouTube. Y que debe enviar el link. Muy bien. La crónica. Para la crónica, hablar sobre una persona famosa relacionado a 3D animation. Un animador famoso, un dibujante, alguien relacionado a animación que debe describir como los logros de esa persona.
Achievements. 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 There's something there with achievements. Describe people achievements and like family background, o sea, vamos a hablar de él, del nombre, de dónde vivía, de dónde estudió, yes, todo eso. Fechas. Vamos a revisar las fechas. Ya les voy a compartir a ustedes, ya vamos a poner las fechas allí de acuerdo a lo que tenemos. De acuerdo a lo que tenemos en el cronograma. De acuerdo a lo que tenemos en el cronograma. Ya. Para esta entrevista virtual tenemos una fecha final del 27 y para la crónica tenemos el 28 del 08. O sea, muy importante realizar la entrevista virtual. Y la crónica también la podemos ir trabajando, pero tienen más tiempo para realizarla. Si Dios quiere, la otra semana vamos a tener otra sesión en línea para poder socializar las demás actividades. ¿Cuáles son las demás actividades? Las que les mostré ahora en el calendario. Ya se las voy a volver a mostrar. Las que les mostré ahorita en este cronograma. Me refiero a que falta socializar la actividad. Cuestionario que va del 26 al 30. Tenemos otro video presentación también del 26 a junio, más o menos, y otra que empieza el 26 también hasta junio. Entonces tendremos otra sesión en línea siquiera la otra semana para socializar estas actividades. Espero verlos, espero que asistan a la sesión en línea. Es muy importante que ustedes participen en la sesión y nada, muchachos. That's it. Espero verlos allí. Espero que estén, espero que participen. Y nada, estaré muy pendiente de sus actividades, de todas sus participaciones y que todo salga bien. No sé si tengamos alguna pregunta, voy a estar pendiente a través del instructor vocero por si tienen alguna pregunta, alguna necesidad, alguna ayuda sobre esto, para poderla responder prontamente. Quiero darle las gracias por participar y por estar pues acá conectados. Muchas gracias.